Bienvenidos, estimados participantes del curso virtual El Derecho a la Consulta Previa, Herramientas para la Función y Gestión Judicial. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Andina de Juristas, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Universidad Autónoma del Caribe de Colombia y el Ministerio de Cultura de Perú que hacen posible este proyecto. En esta oportunidad vamos a presentar un breve resumen de cómo se está implementando la consulta previa en Ecuador. Vamos a analizar un poco los antecedentes, el contexto del derecho a la consulta previa dentro de los derechos de los pueblos indígenas en este país, el marco normativo vigente, algunas experiencias de implementación de este derecho y un análisis de algunas conclusiones que nos da, algunas lecciones que nos da la experiencia ecuatoriana. Bueno, como todos sabemos, el Ecuador es uno de los países de la región andina, y es uno de los países que junto a Bolivia recientemente ha cambiado su constitución para incorporar, digamos, con mucha mayor fuerza los derechos de los pueblos indígenas, inclusive expresando que se está refundando el Estado para constituirse un Estado plurinacional. Se reconoce en el Ecuador a las nacionalidades indígenas y todo esto gracias a un proceso de lucha de las organizaciones indígenas que han tenido mucha fuerza y mucha presencia en el escenario político en el Ecuador en las últimas décadas. Ecuador, dentro de su marco normativo, ha ratificado el convenio 169 del OIT, al mismo tiempo es miembro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo tanto es un país que está bajo la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? De hecho, vamos a hablar ahora de algunas decisiones de la Corte que han sido importantes para el desarrollo de la consulta previa en el Ecuador. Como les decía, en el año 2008 se modificó la Constitución, hubo un proceso constituyente en el cual participaron las constituciones indígenas y se aprobó una nueva Constitución que es considerada de avanzada y que incluye derechos como los derechos de la naturaleza y los derechos del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Que es considerado, digamos, un avance bastante importante dentro de los derechos colectivos y dentro de los derechos humanos en general. Tenemos el artículo 57 de esa Constitución que nos detalla un poco el reconocimiento al derecho a la consulta previa dentro de lo que es el marco jurídico ecuatoriano y nos menciona que se reconoce a los pueblos indígenas, bueno, en este caso nacionalidades indígenas, el derecho a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, para que puedan participar además en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios que se les pueda causar. La consulta se debe realizar de manera oportuna, se considera que es una obligación del Estado realizar esa consulta y si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Entonces, en primer lugar, la Constitución ratifica el derecho de los pueblos a ser consultados en los proyectos de explotación de recursos naturales y en segundo lugar menciona que también se les debe consultar cuando se va a aprobar una medida legislativa. Además de esto, tenemos que, asimismo, hay otros derechos dentro de la Constitución ecuatoriana respecto a, por ejemplo, cuando se tenga que aprobar alguna medida respecto al medio ambiente, se debe consultar en general a la comunidad, es decir, a la ciudadanía en general, y se vuelve a mencionar que se tiene que realizar esta consulta de acuerdo a la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si resultara una oposición de la comunidad respecto a esta decisión, dice la Constitución que se procederá de acuerdo a la ley. Como vemos, la Constitución del Ecuador menciona expresamente el derecho a la consulta previa, sin embargo, está un poquito ceñido a lo que es los proyectos extractivos y a las medidas legislativas y no se pone en los demás supuestos en los que también podría haber derecho a la consulta previa, pero digamos es un avance que ya esté reconocido en el texto mismo de la Constitución. Lamentablemente esta Constitución no ha sido, por lo menos estos aspectos de la Constitución no ha sido implementada de manera efectiva en la práctica y si vemos el desarrollo legislativo también ha sido bastante limitado. Podemos ver en una siguiente diapositiva que hay una serie de normas que se han aprobado en la Constitución, además de la Constitución ecuatoriana, en la legislación secundaria, ¿no? Dentro de ello se ha tratado de regular, por ejemplo, lo que es la consulta prelegislativa.
Entonces, se ha aprobado algunas normas para desarrollar lo que dice la Constitución y, como decía, principalmente en el ámbito de la extracción de recursos naturales. No tenemos a la fecha en Ecuador una ley general de consulta previa, sin embargo hay algunas normas sectoriales, sobre todo en el sector de hidrocarburos, y propuestas de ley para regular la consulta prelegislativa y en algunos casos la consulta en general. Antes de que se apruebe esta nueva constitución, en el 2002, se aprobó un decreto ejecutivo, el número 1215, para regular las consultas previas que se realicen en el caso de actividades hidrocarburíferas. Este reglamento reconocía, digamos, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, pero no establecía el procedimiento. No es, a pesar de ser un reglamento, no establecía los sujetos, los plazos, etcétera, ¿no? Solamente era un reconocimiento, digamos, del derecho. Además de eso, tenemos algunas otras normas. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana también se vuelve a mencionar el derecho, esto ya el 2010, después de la aprobación de la nueva Constitución, y se vuelve a reiterar que los pueblos y nacionales indígenas, incluido el pueblo afroecuatoriano y lo que se conoce como los montubios, tienen el derecho colectivo a la consulta previa cuando se trate de planes, programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. Básicamente se repite lo que está en la Constitución y se dice que tienen que recibir los beneficios correspondientes. Como vemos, nuevamente se reitera, digamos, este derecho a los pueblos, pero no hay una regulación al respecto. Tenemos otros reglamentos, otras medidas administrativas que se han aprobado respecto a la consulta previa. Sin embargo, lamentablemente, ninguno de ellos ha establecido un procedimiento ni tampoco está siendo implementado, lo cual quiere decir que tampoco se ha establecido una entidad encargada de realizar las consultas previas, ni se ha previsto un presupuesto, ni la realización, digamos, de una política respecto a la consulta previa. Sin embargo, en algunos casos hay algunas normas, digamos, que vienen a ser más bien un retroceso respecto a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el decreto que menciona que es el reglamento para la ejecución de la consulta previa en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, dice que en caso de que la participación no sea efectiva o no se llegase a acuerdos, no será causal de nulidad del proceso y no se suspende la continuación del mismo. Es decir, si la consulta previa no se llega a realizar de manera adecuada, digamos, se va a continuar con el proceso de adjudicación del proyecto extractivo. Entonces vemos que en el caso de la legislación secundaria, como vamos a ver también en otros países, lamentablemente normalmente se tiende a restringir mucho el derecho a la consulta previa y finalmente se termina convirtiendo en un mero trámite o en digamos, solamente un reconocimiento formal que en la práctica no implica que realmente se escuchen las opiniones de las comunidades. Siguiente. Hay algunos proyectos de ley que se han presentado para poder regular la consulta prelegislativa, es decir, la consulta en caso de normas aprobadas por el Congreso, y también algunos proyectos de ley para regular la consulta en general. Sin embargo, estos proyectos han sido vetados por la Presidencia de la República y no han llegado a ser aprobados. Siguiente. Siguiente, por favor. Lo que sí se ha dado en base a una sentencia de la Corte del Tribunal Constitucional ecuatoriano es que la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa de Ecuador ha aprobado un instructivo para la consulta prelegislativa, cumpliendo, como digo, una sentencia de la Corte Constitucional. Este instructivo dispone que cuando se va a aprobar un proyecto de ley que tenga que ver con derechos de los pueblos indígenas o que pueda afectarlos, se iniciará un proceso de consulta que va a ser convocado por la Asamblea Nacional, para lo cual la comisión que está proponiendo ese proyecto de ley tiene que comunicarlo para que se convoque a nivel nacional, para que las organizaciones indígenas que consideren que van a ser afectadas puedan inscribirse y puedan participar en el proceso. Las organizaciones indígenas se inscriben mediante documentos, son convocadas a audiencias locales y nacionales y finalmente los resultados de esa consulta, si es que hay consenso sobre alguno de los artículos de la propuesta de ley, deben ser incorporados en el proyecto de ley que finalmente va a ser presentado en la Asamblea Nacional para su aprobación. De no haber consenso, bueno, esos resultados son desestimados, pero en los puntos en que sí haya consenso van a ser
incorporados en el proyecto de ley que finalmente sea sometido a aprobación del Pleno. Este instructivo considero que es importante porque, por un lado, sí dispone un procedimiento detallado, que no lo hacían las otras normas que hemos mencionado. Por otro lado, habla de audiencias a nivel nacional, audiencias locales, regionales y nacionales, lo cual es interesante porque no es un proceso solamente centrado en la capital del país. Pero por otro lado también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el hecho de exigir a las organizaciones indígenas documentos escritos que prueben su personería jurídica y su representación, lo cual en algunos casos puede volver muy burocrático el proceso, y también se dan plazos, considero, demasiado cortos para poder contar con las opiniones de las organizaciones indígenas respecto a las normas. Sin embargo, es un avance que va a permitir que las normas que tengan que ver con los derechos de los pueblos indígenas puedan ser consultadas con estas organizaciones. Lamentablemente, como ya hemos mencionado, los otros proyectos de ley, sobre todo los que pretendían regular la consulta en un nivel más general, no han sido considerados y no han sido aprobados. Vamos a analizar ahora cómo ha sido el desarrollo de la jurisprudencia respecto a la consulta previa en el Ecuador. Se han dado algunos casos interesantes, pocos, pero que sí han marcado algunos hitos importantes en la implementación de este derecho. En primer lugar, la Corte Constitucional en el 2010, ya con la vigencia de la nueva Constitución, resolvió una demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra la ley de minería porque había sido aprobada sin haber consultado a las comunidades indígenas, estando vigente ya la Constitución del 2008 y además estando vigente el convenio 169 de la OIT, que dispone que se consulte a los pueblos antes de la aprobación de cualquier medida, ¿no? Entonces la Corte Constitucional, al resolver este caso, determinó que era la Asamblea Nacional encargada de llevar a cabo este proceso de información, consulta y recepción de opiniones, tal como lo manifiesta el artículo 57 de la Constitución que ya hemos mencionado. En todo caso, la Corte Constitucional ordena que sea la Asamblea Nacional la encargada de llevar a cabo los procesos de consulta prelegislativa, y para ello podrá contar con la colaboración del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador. De hecho, se encargó a la Secretaría de Pueblos que existe en Ecuador que sea la que también ayude a tener las coordinaciones y relaciones con las organizaciones indígenas a nivel nacional. Es en base a esta sentencia, como les mencionaba más temprano, que la Asamblea Nacional ha aprobado un instructivo de consulta prelegislativa. En esta sentencia, además, se establecieron algunas fases para aplicar el derecho de consulta, que vendrían a ser la fase de preparación, que es la identificación de toda la información necesaria, la fase de convocatoria pública, en la cual se hace un aviso a nivel nacional de que se va a iniciar un proceso de consulta para que se inscriban las organizaciones que consideren necesario participar, una fase de información y realización en sí de la consulta, que tiene dos partes: una parte primera en la que las organizaciones analizan la información que han recibido y que luego se realiza, una vez que ya las organizaciones han interiorizado y han discutido y tomado alguna decisión sobre el proyecto de ley que les es consultado, se realizan audiencias para discutir con los representantes de la Asamblea Nacional esa propuesta de ley, y finalmente una fase ya de análisis de resultados y cierre de la consulta, en el cual la comisión de la Asamblea Nacional, que haya sido la que inició la consulta, informa ya al Pleno del Congreso los resultados a los que se ha llegado. De igual manera, la Corte le recomendó a la Asamblea Nacional que considere un enfoque de interculturalidad en todas sus características, es decir, que al realizar esta consulta prelegislativa se respete el idioma, las autoridades, los procesos de toma de decisiones y tiempo, y es por eso que este instructivo de consulta prelegislativa que hemos mencionado dice que la convocatoria y las audiencias que se realicen deben realizarse en los idiomas de la zona. Como hemos dicho, la limitación que encontramos es que todo se hace mediante documentos y con plazos bastante cortos, que son cosas que se tienen que revisar y mejorar para que se pueda hablar realmente de un verdadero proceso de consulta. Además de esta sentencia, tenemos que que esta sentencia además resuelve un pedido realizado por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, porque esta ley de minería, como habíamos mencionado, no había sido consultada con ellos, y la Corte además señala que en el caso de las actividades mineras, toda actividad minera que se lleve a cabo en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias debería cumplir con la obligación de consultar.
Entonces, esto, digamos, hasta la fecha esta parte de la sentencia no se ha implementado de manera efectiva. Sin embargo, la otra parte que se refería a que la Asamblea Nacional realice la consulta prelegislativa, la Asamblea sí ha emitido el instructivo correspondiente. Otro punto importante de esa sentencia es que diferencia la consulta previa de lo que es la consulta ambiental o la consulta en general a la ciudadanía en temas de medio ambiente, que son mecanismos más bien de participación ciudadana que tienen otra naturaleza, digamos, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Tenemos además que hay una jurisprudencia importante del sistema interamericano que tiene que ver con Ecuador, en este caso la demanda del pueblo Sarayaku, que fue interpuesta ante el sistema interamericano, en primer lugar ante la Comisión y luego llegó hasta la Corte, por las actividades de la empresa petrolera CGC desde el año 2002. Esta empresa originó graves conflictos en la comunidad por la colocación de 1.433 kilogramos de explosivos y generó diversos daños ambientales en el territorio del pueblo Sarayaku. Este pueblo presentó en primer lugar su queja ante la Defensoría del Pueblo y luego un recurso de amparo constitucional para que la empresa suspenda cualquier acción que afecte o amenace los derechos del pueblo Sarayaku. Sin embargo, las actividades de la empresa se siguieron realizando, no se suspendieron y por tanto el pueblo Sarayaku puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su caso y obtuvo medidas cautelares a favor del pueblo demandante para que se suspendan esas actividades. Posteriormente, la comisión decidió llevar el caso ante la Corte, la cual otorgó medidas provisionales para la comunidad afectada, las mismas que fueron parcialmente cumplidas por el Estado ecuatoriano. Para poder decidir sobre este caso, es interesante recordar que la Corte inclusive realizó una visita al mismo sitio, digamos, al territorio Sarayaku y pudo tener reuniones en el sitio con las autoridades y conocer un poco más de cerca la situación. El 27 de junio del 2012, la Corte declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y también declaró que se habían vulnerado los derechos de consulta previa, libre e informada. Esta sentencia de la Corte demanda la protección del derecho a la propiedad y además reconoce, como ya dijimos, que se violentó el derecho de consulta previa y no se respetó su derecho a mantener la identidad cultural del pueblo Sarayaku. Esta sentencia, que es vinculante para el Estado ecuatoriano, porque como ya dijimos es miembro del sistema interamericano, constituye un precedente jurídico importante para el derecho a la consulta previa, no solo para el pueblo Sarayaku, sino de todas las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas del país. Por lo mismo que en Ecuador no se cuenta con una ley de consulta previa ni con una jurisprudencia, digamos, importante del Tribunal Constitucional, se tiene que tomar en cuenta lo que ha expresado la Corte, y no solamente en esta sentencia, sino en otras sentencias que tiene el sistema interamericano respecto a los mecanismos de consulta previa. Entonces, como vemos, son pocas las sentencias que hay respecto a la consulta previa en el Ecuador, pero en general sí han ratificado que antes de realizarse actividades mineras o antes de aprobarse leyes, tiene que consultarse de manera adecuada, de manera culturalmente adecuada, en el idioma de los pueblos y en los plazos razonables a los pueblos indígenas del Ecuador. A pesar de la inexistencia de legislación que regule los procedimientos de consulta previa, se ha avanzado algunos intentos, digamos, de consulta previa, sobre todo en el sector de hidrocarburos. Como dijimos, inclusive con la anterior Constitución de 1998, había un reglamento que disponía que se debería realizar consulta previa para las actividades extractivas en el sector hidrocarburífero. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano, realizó un proceso de consulta en el año 2002 con el objetivo de licitar los bloques petroleros 20 y 29 localizados en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, específicamente en 6 cantones. Ese proceso lo realizó el Estado ecuatoriano, pero por medio de la empresa Petroecuador, con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana, entre los meses de agosto y diciembre del 2003, ¿no? En cumplimiento del reglamento que había sido aprobado en 2002. En ese proceso se consultó y se obtuvo el pronunciamiento de 263 comunidades, de las cuales cerca del 90% apoyaron el proceso de licitación, es decir, estuvieron a favor de esta licitación de bloques petroleros. Este apoyo mayoritario se dio porque se acordó que se iba a
implementar un sistema de gestión ambiental que se iba a usar tecnologías limpias durante la exploración, explotación, transporte y comercialización del crudo y que se iba a destinar un porcentaje del total de la inversión para la creación de un fondo de compensación colectivo para un plan global de desarrollo regional. Es decir, se ofreció una serie de medidas a favor de las comunidades por las cuales ellas expresaron su apoyo. Esta consulta, sin embargo, no fue exenta de observaciones, tuvo una serie de observaciones de parte de las organizaciones indígenas que dijeron que finalmente fue un proceso más informativo que consultivo, es decir, que se convocó a las comunidades, pero más para comunicarles qué es lo que iba a pasar y no tanto para recoger su opinión o tener su consentimiento respecto a la realización del proyecto. Pasado algunos años, en el año 2005, se realizó otra consulta, también por parte de otra empresa estatal de hidrocarburos llamada Petroproducción, para licitar los campos marginales Frontera, Tapi, Tetete, Enorrón, Puma y Armadillo en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Estas zonas pertenecen al territorio de las nacionalidades indígenas Secoya, Siona, Huaorani, Cofán y Quichua. Ese proceso, al igual que el anterior, tuvo limitaciones y falencias similares. Es decir, lo que manifiestan las organizaciones indígenas es que normalmente esos procesos han sido más como audiencias, digamos, informativas y no tanto realmente un proceso intercultural de consulta. En esa consulta se dice que no se cumplieron las condiciones mínimas para realizarla, por lo cual estos hechos generaron mayores conflictos socioambientales en la zona, que finalmente terminó en la resistencia por parte de la población a la política extractiva del gobierno de entonces. Es decir, estos intentos de consulta en este año 2005 generaron más bien una reacción negativa de parte de la población porque se sentían sorprendidos o sentían que se estaba realizando un proceso que no era el adecuado porque realmente no se iba a modificar la decisión del Estado respecto a proyectos, sino simplemente se les estaba informando y en mejores casos se iba a negociar con ellos las indemnizaciones que podrían recibir por los daños que podían ocasionarse o que pudieran participar de algunos de los beneficios, pero no estaba, digamos, en cuestión, no se estaba debatiendo realmente la posibilidad o no de la explotación porque eso ya era una decisión tomada. La siguiente consulta que se realizó ya después de la vigencia de la Constitución del 2008, de la nueva Constitución, fue en el año 2012 y fue realizada por la Secretaría de Hidrocarburos con el objetivo de licitar 13 campos de la 11ª ronda petrolera de la Amazonía suroriente, ubicados en las provincias del Pastaza y Morona, Santiago, que abarca 3.6 millones de hectáreas y que incluye a los territorios de 7 nacionalidades indígenas. Esta consulta, al igual que las anteriores, presentó rechazo por parte de varias comunidades indígenas y causó álgidos conflictos sociales entre las organizaciones sociales y el Estado por el incumplimiento de parámetros internacionales y constitucionales del derecho a la consulta previa, libre e informada. A pesar de ser esta consulta realizada ya con la nueva Constitución, para las organizaciones indígenas se ha seguido incumpliendo con los estándares del derecho internacional porque no ha sido un proceso que se realice de manera previa a la decisión del Estado, no se ha realizado con los plazos que ellos consideraban adecuados, no se ha respetado una adecuación cultural a sus idiomas y a sus maneras de entender su relación con la naturaleza, con el Estado, en fin, ha habido una serie de objeciones y como sabemos el movimiento indígena ecuatoriano es un movimiento bastante fuerte, finalmente estos intentos de consulta han desencadenado, digamos, en situaciones violentas o de protestas y eso tampoco ha ayudado a que la consulta previa vaya convirtiéndose, digamos, en un mecanismo consolidado, que vayan realizándose cada vez mayores consultas, sino por el contrario, ¿no? Ha habido ya un desinterés de realizarlo porque las veces que se ha intentado realizar más bien las experiencias no han sido tan positivas. Eso aquí ha ocasionado que, debido a la poca implementación de la consulta previa por parte del Estado y a las dificultades que hemos mencionado que se presentaron en estos procesos realizados por el Estado, las organizaciones indígenas decidieron realizar consultas comunitarias. Lo ponemos entre comillas, que es el nombre que le han puesto, y estas organizaciones han exigido al Estado que el resultado de estas consultas sean reconocidas por el Estado ecuatoriano. Por lo general, en estas consultas, que consistían en que las organizaciones indígenas llamaban a un espacio de consulta, por así llamarlo, interna, donde los miembros de sus organizaciones expresaban su opinión a favor o en contra de un proyecto que el Estado esté pretendiendo realizar en ese territorio indígena, por lo general el resultado era mayoritariamente en contra de la realización del proyecto extractivo.
y por tanto las organizaciones indígenas pretendían que con esta consulta organizada y realizada por ellos mismos, el Estado detuviera esa decisión y no implementara esa medida y no concediera, digamos, la licitación o la autorización para la prospección o la explotación correspondiente. Lamentablemente, de acuerdo al marco normativo vigente, tanto internacional y nacional en el Ecuador, estos mecanismos que pueden ser muy valiosos y pueden ser un indicador de la voluntad de las organizaciones indígenas no pueden ser considerados por consulta previa, pues tal como lo indica el convenio 169 y lo han ratificado los mecanismos correspondientes de la OIT y de la ONU, la consulta previa solamente puede ser realizada por el Estado. Por lo tanto, lo que más bien habría que hacer es exigirle al Estado ecuatoriano que realice procesos adecuados de consulta previa. Entonces, tenemos para finalizar este pequeño repaso, este pequeño resumen de la situación en Ecuador respecto a la consulta previa, que la Constitución ecuatoriana reconoce expresamente la consulta previa, pero específicamente para actividades extractivas y para la emisión de leyes. Sin embargo, como está vigente el convenio 169 y de acuerdo a lo que dispone la Constitución ecuatoriana y lo que ha dicho también el Tribunal Constitucional de Ecuador, estas normas internacionales y las decisiones de la Corte forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto, la consulta previa también debería aplicarse para otras medidas que sean susceptibles de aplicar a los pueblos indígenas, si bien no está expresado así literalmente en la Constitución, como por ejemplo medidas administrativas o legislativas que se aprueben en materia de justicia, en materia de salud, en materia de educación, también deberían consultarse, no solamente para proyectos extractivos. A pesar de que no se menciona claramente en la legislación interna, se tiene que aplicar en el Ecuador las características de la consulta previa que se disponen en el derecho internacional, como por ejemplo que sea previa, que sea libre, informada, que se realice tomando en cuenta las condiciones culturales del pueblo, etc., ¿no? Paradójicamente, a pesar de que, como decíamos, la Constitución ecuatoriana del 2008 es considerada una de las más avanzadas en la región en materia de reconocimiento de derechos, en la práctica no se ha implementado una política pública clara que regule la consulta previa y a la fecha, a pesar de que existen algunos proyectos de ley y algunas iniciativas, no hay, digamos, una perspectiva clara de cómo esto se va a aplicar en el futuro y nosotros consideramos que debería darse una política en la cual se designe a un organismo con competencias suficientes, integrado también por pueblos indígenas y con el financiamiento necesario para que la consulta previa finalmente sea regulada de manera adecuada y además empiece a implementarse y se cumpla lo que es el objetivo final de este derecho colectivo, tal como lo dispone el derecho internacional, que es que los pueblos indígenas sean escuchados y finalmente se tome en cuenta también sus posiciones respecto a los proyectos extractivos o cualquier otra medida que les pueda afectar.